shingi dine tewa tendege wala marazu dine tendege wala shingi dine tendege wala chikpa chikyang san tang wa 너나 dine tada chanchu kusir je tenda la marazu dine zom yue san che marante yunga tenda dine wa dede tada chanchu kusir rambo che kyo la jawa la 기부 땅바 너나 때가 토요 공부 시작해 투바 디치수 쇼진 상처와 나 된대지 상 된대 근데 생각이 좀 있어 뭐더라 대상 당시 Vamos a empezar primero contemplando un poco la idea del refugio. ¿Y cómo lo empezamos? Pues lo empezamos pensando en por qué motivo hemos venido aquí, por qué estamos aquí. Cada persona que piense, ¿por qué estoy aquí hoy? Y básicamente tiene que ser porque estamos intentando poder ser capaces de vivir la mejor vida posible. Y entonces, ¿qué significa eso en realidad? Significa el poder o vivir una buena vida depende de ser capaz de no pensar exclusivamente en mis propios deseos y mi propio bienestar, sino también ser capaz de reconocer que todos los demás son como yo, que no hay ninguna diferencia en el sentido de que todos ellos desean la felicidad y ninguno de ellos quiere sufrir. Como yo, que también lo único que desearía yo es ser feliz, y ellos son iguales. Y yo también intento evitar cualquier tipo de sufrimiento, y cada otro ser hace exactamente lo mismo. Así que en eso somos totalmente iguales, sin diferencia. Es el reconocer eso, entonces, que nos conduce a la idea de que estamos aquí para que pueda en algún momento nacer el espíritu de la bodhicitta. Por eso hemos venido, para poder en algún momento dar luz a la idea o el espíritu de la bodhicitta. Y es para que eso pueda pasar que yo estoy aquí y que además sigo las instrucciones y las enseñanzas de los seres sagrados, entre ellos el principal es el Buda Shakyamuni. Así que contemplad eso un poco, pensad un poco en eso y después seguiremos con un poco de recitación del mantra del nombre del Buda.
나되네 맞아 저만 있어 저만 있다지 네 저만 있다지 그때 갔다라 나또 살아 갔던 거라서나 아 진짜 저만 써야 돼 근데 저 세제게 근데 저 세로 잡아더니 그 총에 많아시 아마나시 잡을 거야 제가 진짜 주마스 정말 잘하셔봐이나 탑 정죽세 나 야다고 동의도 싫어 근데 이게 다시 손좀 재와라 때네 상기 고막 타고 그야 대답이 이게 다고 많아시 진짜 정말 잘해 지난 알아서 메시지가 나온 게 쟁에 다시 간증지 요가 있네요 진짜 주마가 쏘았다마 쟁에 다시 간증지나 대통령 넣어둬야지 요 아래 소소하게 대비 대화를 강해봐 대통령 소소하게 를 태성 매발 진짜 주마가 쏘아야 없다 투나
되는 어다 모두 초가 모두 다 총무 모두 가리네다 루트에서 연구하겠어. 대대지 된다라 된 알아서 진짜 좀 알다. 소아따는 좀 심심이다. Ahora vamos a recitar las alabanzas o las 21 alabanzas a Tara, que están en este libro aquí en la página, ya no recuerdo, 191. 191 empieza. Y lo que tenemos que pensar, lo más importante que hay que pensar en el momento de recitar estas alabanzas es pensar que Tara es una madre, es la madre de todos los Budas y Bodhisattvas. Porque en realidad, para lograr el estado de la budeidad, lo que hace falta es la combinación de, por una parte, método, que es bodhicitta, y por otra parte, la sabiduría, la comprensión de la vacuidad. Y ella representa esta unión y la capacidad de entonces producir o crear, generar el estado de la iluminación. Y por eso se dice que es la madre de todos los Budas y los Bodhisattvas. Y aparte de eso, además tiene la capacidad de eliminar todos los obstáculos o las malas circunstancias adversas que tengamos en nuestra vida si le hacemos súplicas. Y además, las cosas que desearíamos lograr en nuestra vida, si hacemos súplicas a Tara con una mente totalmente libre de desconfianza y de duda, entonces podemos obtener tanto los logros comunes como los logros especiales. Y entonces, recordando todo esto, vamos a hacer súplicas a Tara a través de la recitación de estas 21 alabanzas. ¿Qué página es? 191. La última. Aquí la última. Empieza al final de la página, a pie de la página empezamos. Jiten sungan chuge sagi, gesa jewa leni juma, chanser tonke dawa kuntu, gamwa yani tsepe shema, karma toncha tsopanamgi, jadu chewe o jabarma, chanser sengo chume gyegi, kame chani nambaryema. Jimpa tsondru katu shiwa, soba samden che yonima, chansen deshin che petsuto, tayena pagye wachuma, malu baro jimpa tope, gyewe segi shinto tema, chatse tutara hunyige, dudan chodan nankagama. Jiten dumpo shakinente, lupa me parupa luma, chanse yajin me la tsamba, lula natso wanchuchoma, jumpo rolandri sanamda, nujin sogi dunetoma, chanse tache jadan pegi, param tuko jantu joma, Yegum yungyam shakinente, meba trupa shindu bama, chatsentu regi pachempo, dukita vonam pagyoma, shuke shanye trone dense, dravotam semalusoma, chanse concho sun sun chage, sono tuka nambanyema, Malu choki kola yempe, rangi yogi sonam truma, chase ratuga wajipe, ugyam yogi tengwa pema,
Shepara shetu tarari, dodam jikten wandu sema, chase sashi kyongwe tsonam, tanche lupa numanima, troye yowe yinge ugi, pompa tanche zampandroma, chase dawe dumbu uge, yempa tanche shintumbarma, trepe kuna opamele, tapa shintu oja sema, chase perpeta memeta, palwe trengwe unanema, yegyan yokunkune koge, trayi punina pajoma, chase sashingo lachagi, tigi nuchin shakiduma, tronye sense dige ungi, ripadu bona nigema, chase de mage mashima, nyamende chicho yunima, soa odaya dandembe, dipa chimpo chumpanima, chase kune koragawe, trayi lunina pargema, ige chupe la nikobe, ripa unge tromanima, chase dure shanikobe, ungina pesa bonima, rira mandara dambille, jiten sunan yowanima, chase la yiso yinambe, rida tanchenza nanama, tarani jo pegiyige, duna malupani sema, chase la yiso nangepo, la damianchi yitema, kune gochara wejigi, tsoda mila nimbasema, chase nima dawa yepe, cheni bola oja sema, ayani yotu karayi, shintu drapo rimesema, chase denyi sunakope, shiwe pudan yandandema, dondan rolano chinsona, Jompature rachonima, sawe hakito padida, chase wani ishutsachi. Om Chanche Tare pamo, tutara yiji pakuse, kure tonam tamsherate, so aike chelarate. Om Chanche matare pamo, tutara yiji pakuse, ture donam tamsherate, so aike chelarate. Om Chasendro matare pamo, tutara yiji pakuse, ture donam tamsherate, so aji che celaratu. Om Chasendro matare pamo, tutara yiji pakuse, ture donam tamsherate, so aji che celaratu. Om Chasendro matare pamo, tutara yiji pakuse, ture donam tamsherate, so aji che celaratu. Tam mandashi. Mandab de tata kare sra to ngarago. Tene kyap kunjo sungwe. Sunga kyanga ngarago tene sonam sabu ya de sirwa. Cheta ngarago lui nga yi sung. Nen chiga maintenance chiga la vena ya pa. rinpoche ngāra pā gyūrne tīn pā tū me wā shē tērā sūpe tīne ngārā tsū lūngā yé sōngi gyāwārā kāchā pā tēyā yā chūpa tū me wā shē sōnam sāwa tīndā yā dā tīne jidīngi kāṁ tīki nāla wā lā tīne chēbē dzē lā wā kāṁ yé wā pū kāṁ tā wā kāṁ yā gā yé wā tē pāchā yā chūpa tū me wā shē wā tērā tīne chöpa tende pyune den sosola ada gyawa seja namge den sosogi lunga yesu ba jinglo be den me bacha ko
도起来的啊，这是吧？ Y ahora en la página 98 tenemos el ofrecimiento del mandala corto seguido por la petición para que gire la rueda del Dharma, y esta primera oración, el ofrecimiento del mandala corto, la página 98, lo recitamos como una forma de acumular mérito en base a las 3 joyas de refugio. Que es una práctica que habría que intentar hacer, de acumular mérito a través de prácticas dirigidas hacia las 3 joyas de refugio, Buda, Dharma y Sangha. Y entonces, al recitar esta fórmula, esta oración aquí, se imagina que estamos ofreciendo a las 3 joyas nuestro cuerpo, nuestra habla y nuestra mente. Y eso lo transformamos todo en aspecto de un mandala, que quiere decir que podemos imaginar que lo estamos transformando todo en una cantidad enorme de joyas y otras sustancias preciosas que entonces ofrecemos a las 3 joyas. Y entonces no solo nuestro cuerpo, habla y mente, sino también la virtud que nosotros hayamos acumulado en el pasado a través de nuestras acciones físicas, verbales y mentales, también la ofrecemos a las 3 joyas. Y después también imaginamos todo lo demás que existe en el universo, que es un objeto apropiado de ofrecimiento. Todo lo que se podría dar a ofrecer a otro ente, lo hacemos aquí, imaginando lo mejor de todo, y lo ofrecemos también. Entonces esos 3 elementos son lo que ofrecemos a las 3 joyas, después del cual hay que imaginar al final de la oración del ofrecimiento del mandala corto, que ha sido bendecido con las cualidades de cuerpo, habla y mente iluminados de todos los Budas y Bodhisattvas. Sashiboki Yoshimeto
yang ngamen shala tene jiba tanji la chwa wa tene joye yanda da shio mne ge nyangde ge ko wang tap ne tu tene chenzi nu song ge kende la den de ne La. tu chenzi nu song ge yanda la den de kyamba zawa niwe yanda la den de wa tene 다 송기견데 근데 아들도와 리주고 선전이다 수게 답에 공기 납자데 다든다 송기견데서 납자데로라 납자데라 때는 루어 추는 매대겠지 루어메데 납자 수 납자 대처서 쇼와 이나냐 꼴라 캔토야지 마도 내야 제매데 나라서 람 마모가 다 지게 람삼보 한 약속하지다 람티 투에 랍자이 되게 도착해요. 어? 나디네 꾸이견달라다 제바 꾸인제바 나도 저때네 라마키베 신기 나바테네 되네 나를 선생이 된다라 되네 신전지기가 같이 그러 와든지 얘기 되네 capgojo sumbu setela tu tirene sonde 나라서 지바 탄절래 되네 저 마타게 봐도 되네 cap수 숨기 사배 되네 드레스점 게 봐. 너도 습장 된 점치는 다스 봐. Y ahora recitaremos la siguiente oración en la misma página, un refugio. Y cuando recitamos esta oración estamos pensando o se debería pensar en las cualidades de las tres joyas de refugio. El hecho de que las tres joyas se han liberado ya de todos los miedos del mundo, y por haberse liberado de los miedos del mundo han logrado el estado del nirvana que no mora en la paz. Y tienen cualidades de cuerpo, habla y mente. Si pensamos en cuáles son las cualidades de mente de los seres iluminados, pues sería su conocimiento, su amor y su poder. Estas tres cualidades, conocimiento, amor y poder, describen el aspecto iluminado de la mente. Son los aspectos de la mente iluminada. Si pensamos en la cualidad de la voz de las tres joyas, es que tiene una capacidad de ofrecer instrucciones o enseñanzas que no engañan a nadie, que son incapaces de conducirnos por un camino erróneo. Es decir, que si una persona sigue las instrucciones de las tres joyas, esa persona se verá únicamente beneficiada, nunca será lastimada o dañada por tales enseñanzas. Nos muestran un camino que carece totalmente de error. En cuanto a las cualidades de cuerpo, pues eso describe las diferentes hazañas de los seres iluminados, incluyendo su capacidad de aparecer con el aspecto de maestros normales y seguir trabajando para beneficiar a los demás seres. Entonces, cuando recitamos esta fórmula de refugio, deberíamos pensar que seguiremos tomando refugio en las tres joyas, debido al hecho de que poseen estas cualidades que se acaban de mencionar, y que seguiré tomando refugio en las tres joyas hasta que yo mismo también me haya liberado de todos mis temores. Namo Guruvaya, Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya, Namo Guruvaya, Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya, Namo Guruvaya,
Sanghaya. Namo Guruvye, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Namo Guruvye, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Sangye Chodan Sogi Chornan La Jangchu Bardu Dani Gyamsuchi Dagi Chunyan Gi Pesonangi Drola Penchi Sangyen Drumpasho Chodan Sogi Chornan La Jangchu Bardu Dani Gyamsuchi Dagi Chunyan Gi Pesonangi Drola Penchi Sangyen Drupasho Chodan Sogi Chonan La Janchu Bardu Dagni Kyamsuchi Dagi Chonyengi Pesonangi Drola Penchi Sangyen Drupasho. Maya. 다른 드링 나서다. 어다 예스신 시와라. 어다 주주 심었어. 다디 드링 딱 나서 고수고야. 했어. 근데 이번에 나치게 쳇 타과 침배 나 타과 침배 쳐 나치게 나때 지금 제가 하자 마음도 좋아 가만나 마음 쉬어야 했어요 딱뒤 나나가 배 주주 심었어야 돼 하람다고 또 다시 넣자 그래요 약속 넣자 나도 먹좀 제 대셔 넣지 뭐야 돼 냠내 진행이 또 뭐네 지기다 소소 어다 미 상보지다 미 야보지다 미 창보지다 지게 저 양다바지 최선은 또 대비도 볼지 로는 쟤는 미 창보 미 야보 미 상보 어디 이제 람다 난다 람 상보지 껴둬야 되네 탑시 람가 되나 세 했어 Pues hoy estamos aquí para empezar estas enseñanzas sobre este texto que tenéis en las manos, que se llama Una guía para el estilo de vida del Bodhisattva, o en sánscrito Bodhisattva Charyavatara, escrito por el monje Shantideva. Y este texto pertenece a la tradición del Mahayana, y dentro de las diferentes enseñanzas del Mahayana, que son muchísimas, porque hay muchas enseñanzas del Mahayana, muchas diferentes prácticas, etc. Esta aquí se podría decir que es lo mejor que hay. Para nosotros, como objeto de estudio, no puede haber algo mejor. Es lo que mejor describe lo que habríamos que hacer si quisiéramos desarrollar nuestro buen corazón, si quisiéramos llegar a ser mejores personas, si quisiéramos llegar a aprender a hacer nuestra práctica de Dharma bien, de manera pura. Este texto nos puede guiar si estos son los objetivos que queremos lograr. La manera de estudiar este texto será leyéndolo enterito, comentando absolutamente todo, hablando de todo lo que leemos. Y entonces esta forma de estudiar es
una forma de estudiar un texto, pero es una manera muy buena. Y además, si cada persona puede tener también la aspiración de dedicarse a estudiar el texto, sabiendo de que en realidad cuanto más conozca yo este texto, mejor me ayudará a poder desarrollar esas cualidades buenas que hemos mencionado antes, me ayudará realmente a poder desarrollarme como buena persona. 나야 당고 들라더네 부티사도 자리야 아와타라 세나 어다빌라미야 와? 다 데펜다데 다 당고 챈디 산스크리트네 마 송리데 챈디 되어가래 와? 되는 죽기 차가래 슝기 되어가래 세나 다 무슨지 사제를 무슨지 몰라요 와? En este comentario que tenemos, del que está leyendo, que explica también el texto raíz, empieza con primero una afirmación del nombre del texto en el sánscrito original, que es Bodhisattva Charyavatara, y entonces el texto está... ¿Hay cojines? Sí. Empieza entonces con una explicación una afirmación y explicación del nombre en sánscrito, después explica su traducción al tibetano y después entramos directamente en el comentario del texto en sí. 부디 사도 아리아 자리야 아와다라스라고 해서 디 칼라버 선어서 여기 한번 좀 타라봐요. 전주순도 잡아로 줘봐. 전주순도 잡아로 줘봐. 전주센바 타바 쳔보. 와? 타바 쳔비 잡아도 가래. 바르 드신 거 줘. 대란 줘봐. 슬라고 해. 다든다. 대nhập 슬랑 와. 세시와. 남는다 줘봐. 와? Entonces el nombre en sánscrito es, como hemos dicho, Bodhisattva Charyavatara, y esas palabras traducidas al tibetano directamente sería entrando en o entrar en el comportamiento o la conducta de los bodhisattvas, así se llama literalmente, entrar en la conducta de los bodhisattvas. ¿Y qué significa entrar en la conducta de los bodhisattvas? Pues con los bodhisattvas nos referimos a la práctica de una persona que se dedica al Mahayana, y cuáles son esas prácticas principales serían las 6 perfecciones. Y entonces, en realidad, otra forma de entender el nombre del texto es cómo entrenarse en las 6 perfecciones del Mahayana. 부디 슬라이나 전주 슬라이나. 와? 사도 슬라데 전주 셈바. 그리고 자리야. 세대 쩌바. 바르드 심바도를 쩌바. 와? 아와타라 세대 주바. 전주 셈비 쩌바를 주바. 스타들라. 어디지가나 나오야 했어. Jubba se digitön nanglola juba tiroa. Bodhi, así que el título, ¿no? Era Bodhisattva Charyavatara. Bodhi significa iluminación. Sattva significa ser, que en este caso significa aspirar hacia lo que hemos mencionado antes, la iluminación, o aspirar a, desear lograr. Entonces, hasta ahora tenemos el que, aspirar a la iluminación, eso es bodhisattva. La palabra charya significa conducta o comportamiento, y es, en este caso, hace referencia a las 6 perfecciones. Y ayatara es entonces entrar en.
나도 생각해. 다들은 땡주디 다 산스크리트에 벽이 깨고 주르인데 그게 소주 주르에 갔어. 다들은 전다 좀된데게 송로비 예세 좀된데게 송배든 송유 예세는 뭐다 도대 때문에 원배 때문에 뒤 때문에 되는 수나 수 뒤가랬어. 봐? 되는 수나 수 뒤가랬어. 뒤인데 다 땡주 그 관계난도 도구도 없으나 되는 도대 때문에 나 뒤가랬어. 도대 때문에. 봐? 보다 도대 때문에 나 뒤가데 수 대수 때문에 잡아라. 간데 잡아라서나 뭐 벽에 다치게 되게 할래보다 개별공부 내가 보다 나도 로사와다 이제 선보세요. 보다 되게 다 개규를 깨라신 것도 다 되게 다 개보 책에 개보도 내가 라마 먹다 손 되니 내 거기서 주도 먹고 지내다 땡주데 강에나도 두투고도 없어라데 는 도대되는 나도 뒤가 어디 둔 거야? 유리 샤베라 가르쳐서 상계다 전주선마가 차세로 와? 제디 상계다 전주선마가 차세로 세데 찍디 유나 땡주디 도대되는 나도 뒤가 도대되는 나도 뒤가 와? 되는데 땡주디 나도 또 가시겨라서 공격식이야. 공자예고 도대되는 것도 또 공자예고 식이야. 하고서 na chiquilla insomma, jinsen un peu durwaroa. In chegi gepo dans la maman bo crescere. 딱 당보 와 로사와 깨라 신부디게다 되니 되게 책이 개부도도 책에 여러다 책 공부도 어떻게 한번 상호 투무 주두시네 미팅 손도 소네 다 가르쳐야겠으나 콘저 땜비셔 되네 송기 나라 되네 좀 전에 송기 탐제다 되네 손나는 독일도 답변은 중주도 그 되네 가르나 두고도 콘저 따제 체인데 된 도대 되네 콘저 땜비 두스가지 와 도대 되네 레스 남녀디 가가만 계시도 요 Yo marbe. 요 다들 가라요 벽이 Vale. 벽만 계시대 가고 Las enseñanzas, todas las enseñanzas del Buda se pueden, y todas las enseñanzas del Buda y entonces los shastras o comentarios reconocidos sobre estas enseñanzas, pero hechas por otros maestros posteriores al Buda, se pueden dividir en una de tres categorías o colocar en una de tres categorías. Entonces las enseñanzas serían, en las enseñanzas se habla de las tres cestas y todas las diferentes enseñanzas individuales pertenecen a una de estas tres cestas o pitakas en sánscrito. Entonces hay Sutra Pitaka, Abhidharma Pitaka y Vinaya Pitaka. Todo pertenece a la clase de Sutra o Abhidharma o Vinaya. Este texto aquí entonces pertenece a la clase de Sutra, Sutra Pitaka. El texto, el original, se compuso en sánscrito y fue traducido al tibetano por Rinchen Sangpo, uno de los traductores quizás más importantes, más conocidos del Tíbet. Él lo tradujo del sánscrito al tibetano, pero el hecho de decidir que pertenecía a la categoría de Sutra Pitaka fue algo que hizo no él ni otros indios, porque eso no viene de la tradición india, sino de la tradición tibetana, después de una reunión entre traductores, maestros muy importantes y diferentes reyes del Dharma, como los llaman, Dharmarajas o reyes del Dharma, que decidieron en qué categoría iban a ir clasificando todas las enseñanzas y los comentarios de estas enseñanzas que existían. Y entonces decidieron que este texto tenía que pertenecer a la categoría de Sutra, Sutra Pitaka, precisamente porque, o sabemos que es así que lo decidieron, porque empieza con
alabanzas a todos los Budas y Bodhisattvas. Son las primeras palabras. Homenaje a todos los Budas y Bodhisattvas. Y así es como empiezan todos los textos que han sido clasificados a Sutra Pitaka. Y además, perdón, es un texto que pertenece, y sobre todo que describe la manera correcta de meditar. Eso es lo que tienen los textos de Sutra Pitaka en común, que describen sobre todo, o su énfasis especial, es en cómo meditar. ya. 다 상계의 정신 선발을 차서로 설업돼. 전다 가인의 상계의 정신 선발 통제를 차서로서 상계당 서대. 다确定开发清楚确定吧上，我三界给确定吧，是吧？三界给确定吧，就认真起来真的了，三界的就是不差不多，三界是这个目标，是吧？Reconocemos también con las palabras homenaje a todos los Budas y Bodhisattvas que este texto es tanto un texto budista como un texto que pertenece a la tradición Mahayana. 跟这恰次吧，人呢编剧你做罢了，8,000名用了，还我说，现在这不可能了，编剧的做罢了8,000名用了，的呢，编剧的做罢他清吧，我做那个他清吧用来着，像我做熊猫叫我们我要了的，那他清吧用来呢，得了8,000名用了，我的这个的呢，看吧要来是我的。Las palabras en sí de homenaje a todos los Budas y Bodhisattvas fueron escritas por el propio Shantideva, que hizo antes de componer el resto del texto, y estas palabras son importantes, se componen, homenaje a todos los Budas y Bodhisattvas, para que sirvan como una forma de eliminar los obstáculos que puedan impedir el poder ponerse a escribir el texto. Entonces es para eliminar obstáculos y poder realmente dedicarse a la tarea de escribir el texto, y además eliminar los obstáculos que podrían impedir el acabar el texto, porque eso también eso pasa con mucha frecuencia, que empezamos tareas que nunca llegamos a terminar. Entonces homenaje a todos los Budas y Bodhisattvas también se dice para poder eliminar obstáculos a la completación del texto. 송바드는 슝디 등문에도 셔는데 태바침도 랑거 림발을 주베 차와 스치지 태바침도 랑거 림베 림방어 샤와 샤방어 소 사제니지 봐 사제라 투래 l'artusere 태바침도 랑거 림발을 주베 되네 차와당 태바침도 랑거 림발을 되네 림방어 샤바 사제니지 봐 Chawasedi Kandes Cheva. 다 타바침도 랑게 림발을 주베 샤워 가 타바침도 그나 타바침도 랑게 림발을 땐바 주베라 가르쳐 봐래 가르쳐 보고 가래 직접 타바침도 랑게 림발을 봐 주베라 가르쳐 타바침도 랑게 림문에 가래 어디에 사진이 El texto empieza con una primera gran división en dos. El primer apartado describe cómo lo hacemos para entrar o para dedicarnos a las prácticas de las acciones de los bodhisattvas, y la segunda parte del texto describe cuáles son en realidad estas prácticas. 되네 내제 짱기니 있잖아 담자 샤고래 되네 캠바중시 좀발로 쪼이 준세 쪼아지게 아 엄마한테 제일 가보여 있어줘와 내 시원시 다 하려고 야 어제 신기매래 얘네 얘한테도 제일 가보여 있어줘와 이 캠바도 그가 로가래 그럼 하고 야도 얘네 고고 얘네들 싫어 있는 거데 얘네 양한테 제일 가보여 있어줘와 어디나 신 캠바중시 쪼이 준세 La manera de poder entrar en estas prácticas viene en la descripción al principio del texto, donde tenemos ofrendas, la promesa y la expresión de alegría.
ofrendas que se hacen, se hacen ofrecimientos, seguido por la promesa de componer el texto, donde el autor dice yo lo haré, y seguido por la expresión, afirmación de la alegría de hacerlo, porque eso es algo muy típico en estos textos, sobre todo los textos escritos por verdaderos maestros, que siempre hay una parte donde dicen, en realidad yo no sé nada, yo no tengo nada que explicar, yo no puedo enseñar nada a nadie, esto lo hago simplemente para beneficiarme a mí mismo y porque me da placer hacerlo. Entonces tenemos estas tres partes, las ofrendas, la promesa de componer y la expresión de alegría al hacerlo. 나 되네 임반다. 다 되네 이나 한 쳐쳐발라는 고마 가래 그래. 고대라 가래. 쳐쳐부도 고대. 나 가래. 그봐? 되네 대초 되나 가래. 한 되게 찌게 된다 가래. 제가 사실 숨수 찍시기야. Nie digo tsumason. Also, 계란 다 쳐부도 고마를 거기에 된다 가래 메시지. 그봐? 쳐쳐쳐가 된다 가래. 나 쳐쳐서 하정 마무리가 대초 되나 계란 되지 라나. 뒤를 sigue En la primera parte, que son las ofrendas que se hacen, eso también se divide en tres partes. Primero hay una explicación de la razón de por qué es importante hacer ofrendas. La segunda parte es el resumen de las ofrendas, ya que uno podría dedicar mucho tiempo a hacer ofrecimientos, pero para no hacerlo, entonces hay una forma abreviada o resumida de las ofrendas, y después un tercer apartado que es la descripción del significado de la ofrenda, para que su significado para que esté claro. 야, 다더니 고대도 다 숨, 내가 숨도 나 숨을 와? 가능신 거라서는 된게 있다. 기부터 봐. 다 전다 가능이스나 차세사다. 처먹을수도 유디를 접수로서 유디 차버전 시우지 임바이나. 된게 소송면에 처시 된게 잡아이나. 런이 처버 정행게 가사라니 근데 기부 당배게 난도 취도가 난도 나와 주도가 저가 기부 지경 제토가 좋아 뒤 제도 취도가 하고도 아니 계란 깨 그런데는 계란 깨규 캐변을 야 주도고 그랬어요 봐 어디나 시작 런 기부 당배게 된 저가 튼거야 주도에 징 되네 네바데 땡주 뒤좀 봐라 파체 탐자 넣어둬야지. 깽에 가져야 맞죠. 껴서 들어가다 쳐봐다 근데 차서와 다가 한게 돼. 지금 소소히 깽에 지금 땡지 좁아라 파체라 깽에라 가요. 새 탐자가 내가 차야지. 타도나 되니 오다 소소라야 타바가 탄식해서 고방 타게 찍다. 되니 뒤에 생기야. 소소의 땡지 늦잠에 재수 흉내. 신비 자신으로 둬야 이게 되지. 신달라 판도 자신으로 해야 되지. 숨을 흉도 도사. 딱 거가 되는지 거가 된다 되는지 있어. 쉬우지도 와. En la explicación de por qué hay que hacer ofrendas, eso también se divide en tres, tiene tres apartados, y la primera explicación de por qué es importante hacer ofrendas es porque al hacerlo, al hacer ofrendas a las tres joyas, a los seres sagrados, a los objetos de refugio, puedo acercarme más a ellos. Tengo más posibilidad en el futuro de acabar siendo como ellos. Entonces lo hago para lograr ser más como ellos. Esa es la primera razón por la que hacemos ofrendas. La segunda, explica el autor, es precisamente para acumular el mérito que le ayudará a poder eliminar obstáculos a la completación de este texto. Entonces, al hacer ofrendas, habrá más posibilidades de que pueda llegar a escribir el texto en su totalidad. Y eso a través de
las ofrendas que hace, también por el poder de tomar refugio, también de hacer postraciones y otras prácticas. Y la tercera razón por la que hacemos las ofrendas es primero porque a través del poder de ellas, yo, dice el autor, tengo más posibilidad de poder lograr el estado de la omnisciencia o de la iluminación completa, y además puede hacer que mi texto sea más apropiado, más adecuado para guiar a otras personas a también o lograr el mismo estado o al menos sacar algún provecho, algún beneficio importante. Entonces estas son las tres explicaciones que ofrecen de por qué en el texto hay toda una serie de ofrendas que se hacen y la importancia de hacerlas. Tenía entendido de que Shantideva realmente no había escrito el texto, sino que fue en una reunión, ¿no?, de monjes que lo retaron, ¿no?, a que hablara, y que pensando pues que lo tenían, ¿no?, lo menospreciaban, que no diría nada, pues, ¿no?, pues fue capaz, ¿no?, fue capaz, ¿no?, pues fue cuando expresó Bodhisattva Karyavatara, ¿no?, como que realmente no lo escribió, no se puso a escribirlo, sino que fue más una enseñanza oral. Yine tingone Shantideva rangi la pe zomba marwas, also logu nanglo la Shantideva kane songje tenzo labrawas, ani nishintagi zombrawas, din tende marves. 말라 식이 참 신들다 나와 봐. 마게 진이 수 진나 말이나. 그러나 랑이 참 신들다 봐. 어땠다? Correcto. Otras manos escribieron este texto, pero las palabras que escribieron salieron de la boca de Shantideva exactamente como aquí aparece. Entonces, dijo todas las palabras, otras personas las escribieron. 그래. 마 진이들라 거리 내는 시기 말에 신들다 시기가 말봐. 공부 야구들의 예면이시. 신들가 비교하다. 마 지겐기 미지야라. 신들이 믿들라. 될라더니 신들이바나 신기 연내시다. 가봐와. 나 그러는데 연내 고마도 그러마 아마 소문이 마게스니자 믿고 봐봐. Y además se supone que las personas que escribieron el texto, las personas que escriben en el texto, no poseían en realidad las mismas cualidades que Shantideva. Entonces aquí a veces van escribiendo cosas, pero que no son una descripción de también sus propias cualidades, sino exclusivamente las de él, de Shantideva. 와드네 전자네. 와드네 고대 개발자 숭레서. 아야. 쳐고도 가봐가래. 고대 가래. 슬라데. 근데 라이 기보다 다도 쓸봐. 땡제도 좀 말이나 가셔 미용아. 바제 탄제 매워서요. 근데 라이라 타바 탄제 기면 고마도야. 주시 현다기야. 라이기就是쇼네. 된 현다기 가리나 예소 가리마이나 야고 가리나 주토에 되는 거죠. Es decir, que hemos tenido entonces una descripción de las tres razones por las que es importante hacer estas ofrendas, que incluye entonces la posibilidad de acercarse más al estado de los seres sagrados, de llegar a ser más como ellos, como las tres joyas. Segundo, el eliminar los obstáculos que puedan surgir en el momento de escribir, es de componer este texto. Y entonces, número 3, que sería con el deseo de que yo misma pueda beneficiar de ello, del hecho de componer, del acto de componer este texto, y que los demás también, al seguir las mismas instrucciones, también puedan beneficiar de ellas. 아야다 타마데 나서리다. 따뜻나. 내쳐서 쇼네. 온소를 편도야라고 했어요. 나서라게. Y nosotros, pues aparecemos entonces en esta última parte, cuando hace referencia a que desea que los demás puedan beneficiar de lo compuesto, pues eso sería nosotros. 다 뒤뒤 소 뒤나 갈라고 해서 뒤뒤시나 갈라고 해서 슬라데
도시 친구가 세자 차고 거나 거다 차세리 찌질라고 했습니다. 찌질이 시작하나? 봐. 찌니시. 이나 되나 말라고 했어. 봐. 봐. 도시 친구가 세자 차고 거나 거다 차세리 슬라우다. Je, desde que con se da. 차고 Je. 차지와 왔어. Y entonces, todo eso, lo que acabamos de decir en la forma más abreviada, como hemos dicho, que aparece también un resumen de todo eso, es con las primeras palabras que tenemos en el texto, que son postrándome reverentemente ante los sugatas que están dotados del Dharmakaya, así como ante sus nobles hijos y todos los que merecen veneración. ¿Hasta dónde llega esto? Espera un momento. Yupani, sí. Y ya está. Hasta ahora, solo hasta esta parte. 다 딘디지다 전다 군조 쏜다 자 군조 쏜다 차차와 워스교가 되는 신다라 차 세기니 대주군다 차 대시디네 최고공화 세자다 차고군다 그게 차 세기니 슬라데 지디 두두시로 쏜바인데 대 전다 자신무죠 고도고야 말아 고마도 많이나 지디마셔야 다 지기도 다시 있어. Entonces, esto sería como el resumen o la forma muy abreviada de estas ofrendas, estas palabras, postrándome reverentemente ante los sugatas que están dotados del Dharmakaya, así como ante sus nobles hijos y todos los que merecen veneración, pero en realidad eso tampoco es una muy buena explicación, es decir, que no es fácil comprender de esas pocas palabras que eso sea un acto importante de hacer ofrendas. Y entonces sigue después una explicación más detallada de por qué lo es. 담보 상계 입구들 구시요. 구시 하고 봐. 구시들한테는 알레 담보 꾸니랍시다. 담보 꾸니 이 추구다 수구 쓰잖아요. 추구다 수구니. 나 담보 되게 딱 가르친 게 알았으나 추구들라야 되네 원 이구서 찍다 되네 이시최 그 구시잖아 이시기요 봐 추구들라 대난에 다 담보데 가시게서 원 이구서죠 원 이구 연대난다 바시기요 Ai, kuten sotsama katigena ta spenke tola la da kapre. Ngala. Dharmakaya. Ati kapu mare, ngo nikuda. Viene consa chikchina. Vais a tener que ayudarme con los cuerpos, que siempre me cuesta recordarlos, pero describe, que lo decimos en las últimas enseñanzas, pero ya se me ha ido. Primero, para explicar estas palabras, habría que comprender que cuando describimos a un ser iluminado, a un Buda, se habla de que tiene dos cuerpos. El primero es Dharmakaya, o el cuerpo de la verdad, y el segundo es Rupakaya, o cuerpo de forma. Este primer cuerpo, Dharmakaya, también se divide en dos, que se llaman... De gozo. Gozo. De gozo. No, eso es No. Eso es ahí, Sambhogakaya. Eso es Sambhogakaya. Cuerpo ilusorio y luz clara. ¡Ay, no! No. No Nikudan. Se nos olvida eso. Es que No. no Nikudan. A ver, da una pista. Noboni es la realidad o naturaleza. Yeshe
Chugu es de la sabiduría exaltada, pero es que no recuerdo sus nombres correctos en castellano. Yo creo que sí. No. Pues no, será. Hemos estado de vacaciones. Ay, qué mal. Rosana. No. El recipiente boca abajo, me parece. Sabiduría A ver, exaltada. ¿cuál era la pregunta de la vez? Es que no, en realidad no es una pregunta, lo ha dicho en tibetano, es que yo no sé Lo ha dicho, decirlo lo ha dicho. en castellano. Dharmakaya, hay Dharmakaya y hay Rupakaya. Dharmakaya también se divide en dos, Cuerpo de verdad, ¿no? Sí. pero Dharmakaya es cuerpo de verdad. Cuerpo de verdad. El cuerpo de verdad se divide en dos. Ya. Cuerpo de verdad, verdad. Y la pregunta es, ¿qué son Pero es que estos tú dos ya has cuerpos? dicho uno. ¿Eh? Tú has dicho uno. Yo, pero no lo he dicho bien, uno es la... Planeta exaltado. Ngobonyi es de la naturaleza. Ay. 다 되게 가인가 상계 연대 쪽에 등비야. Mm. 상계 연대 쪽에 등비야. 대시 최고 공항. 시대도 나도 최고 공. 추구 나왔을 때 등비야. 그렇다. 다게 가인스나 빼쳐야 돼. 미실 빼쳐가 빼쳐도 미실 쳐야 돼. 그러나 미가다 미디 수셔야고 쇼시 도스라나. 수고 최대 수제야고 하고 봐. 수제봐. 저 수고당 저게 고이는 고체마다 충마다 미기는 체마다 충마다 다 지여다 저 제보시도 세죠. 라이죠. 어디래 미실 배치요. 미디 수구 내다데 할래는 제보야고시도 슬라데 그 수구 내다데 수구들 깨면도 슬라고 봐. 깨는데 샷스라고 봐. 봐. 어디네 지네. 미리 싸워달라고 슈슈 넣었나? 나 생겨야 되셔라고 해. 생겨는 놓으라고 해 봐. 하고 봐. 제가 뭐니구세들이 상계기 가했으나 뭐니구세들이 딱 그냥 통제를 채워지. 순세와나 신시. 얘는 영웅을 집어다 시집 집어다 딱 하냐 대판지 빵같이 땡겨요. 어디 뭐니 오스 영웅을 집어다 시집 집어 판지 세배 고아된데라 그냥 뭐니 오다 따더나 하고 봐. Ngobonyi koe. 다 이시 최고 구스라도 되네 어다 셈데라 어다 알아서 셈라 다 레요레 뉴모 요레 되네 배 셈라 되네 시리 요런다 마다 지어라 어다 셈이 꽤 탐제다 채워 뭐가 탐제다 채워 어다 챔베 이시 다 뺏거라 집지 가야면 되겠지 집을 지면 가야면 되겠지 하고 봐 Je... 세고 싶으시 다 빼. 강이 들어가면 강가 통하게 될 거다. 어디나 신시. 어디든지 김배 연다던데 마들이야. 그러 Bueno, pues estos dos cuerpos de momento, luego ya buscaremos sus nombres correctos, pero de momento a los dos cuerpos del Dharmakaya, del cuerpo de la verdad, los llamaremos el cuerpo de naturaleza y el cuerpo de sabiduría exaltada. Y luego quizás lo modificaremos más adelante. Si pensamos en el aspecto físico de una persona, eso puede ser una buena manera, una buena metáfora para comprender cuáles son estos dos cuerpos. Si decimos que una persona es hermosa porque es una persona perfecta en el sentido de que todo está exactamente como debería estar. Una persona que tiene una cara y un cuerpo donde el tamaño de todo, donde está colocado, nada es ni demasiado grande, ni demasiado pequeño, todo en la relación perfecta, ¿no? Si podemos imaginar que una persona es hermosa porque es perfecta, en que no tiene ningún tipo de defecto, entonces a la vez estamos diciendo dos cosas, que es perfecta, es hermosa, pero también precisamente porque hay una ausencia
total de cualquier tipo de fallo o defecto. Y entonces este primer cuerpo, el cuerpo de naturaleza, hace referencia a la ausencia total de cualquier tipo de defecto en un Buda. Es decir, que los defectos que normalmente nosotros tenemos específicamente, pero ya no referimos a defectos físicos en el caso de nosotros en Buda, lo que nos distingue, sino defectos a nivel de la conciencia, específicamente los dos velos o los dos oscurecimientos, que son, por una parte son las emociones aflictivas, o los engaños también se llaman, y por otra parte otra categoría de velos que se llaman los velos al conocimiento. Entonces estos velos han desaparecido totalmente, la ausencia de cualquier tipo de velo, oscurecimiento o defecto en un Buda es lo que llamamos su cuerpo de naturaleza. El otro cuerpo, el cuerpo de sabiduría exaltada, es el otro lado de esa moneda, es precisamente el conocimiento perfecto que tiene de todo lo que existe precisamente por haberse liberado de los diferentes defectos como el karma y las emociones aflictivas. Así que el cuerpo de sabiduría exaltada hace referencia a su poder de omnisciencia o al conocimiento de todo. 대세 전주 선바난다 사주라는데 전주 선바난다 전주 선바난구나 되는 과람게 연대단데 전주 선바난다 하고서 아야다 되네 차을 끌라 세대게 되네 대야 되네 상계다 전주 선바 치고 말해 쓰는 년도다 상계게 되네 밥에 가상한다 하고서 와라 소소게 라마도 노벤난다 차에 꿀라 차차로 왜서게 봐 같이 봐야 대라더니 고속 그려거나다 차색이 인생다 됐습니다. Entonces, para seguir con la explicación más detallada o extendida de cuáles son o cuál es el significado de estas pocas palabras que aparecen en la primera estrofa, son de que estamos postrándonos o me postro ante todos los Budas, es decir, no solo el Buda Shakyamuni, sino ante todos los Budas y además todos los Bodhisattvas también, cualquier Bodhisattva, todos los Bodhisattvas que pueden estar en los diferentes bhumis o tierras, hay 10 de ellos, en cualquier de ellos que haya actualizado o realizado ya un camino verdadero y cesaciones verdaderas. Ante todos ellos me postro, pero no solo ante estos seres, sino también ante otros como los oyentes o los realizadores solitarios y también ante todos los maestros y otros acharyas que lo merecen, es decir, ante todos los diferentes tipos de seres que merecen mi veneración, me postro. Y entonces la siguiente pregunta que viene, que ya hemos dicho que en el texto hay una descripción de la promesa de componer, viene entonces la respuesta a, vale, te has postrado ante todos ellos y ahora ¿qué vas a hacer? Entonces ahora viene la promesa de componer. Dentro de este apartado hay una primera explicación que es de exactamente qué es lo que voy a estar explicando en este texto. De quién comiendo. 여기서는 미카시의 깨지치를
코라게 마음 셔야 되고 봐. 그 가서나 셔 사서 다른 셔 거에 무슨 일 봐야죠 봐. 뭐 되게 괜찮아 하나 매서. 니 괜찮아 시 이수 거다. 하고 봐. 내가 괜찮아 매서. 근데 랑 수인데 봐봐 맞지. 대박. 알려내 대 말해. 제작대 친구가 되면 친구가 너 시추고. 다 친구들라 되래. 제작대强的所有的。强的所有的那个的是，对말해. 년所的那个没打是。对，看什么中间的那个送过去的，路要这个送过去，年嘛那边。对呢，强对不更要的是那个的。对对不更要嘛，人对不更没吧？시기니 내가 거봐요. 경쟁이었어. 다시 사실 시작했고. En las siguientes estrofas, entonces, vemos como si alguien hubiera preguntado al autor, bueno, y todo lo que ahora vas a estar componiendo, lo que vas a estar escribiendo, enseñando, ¿te lo has inventado tú? Y explicará que no, todo esto viene ya, son cosas que ya han sido explicadas por el Buda, por Nagarjuna y por otros importantes maestros. Y entonces si el otro responde, bueno, entonces eso quiere decir que tú vas a estar ahora repitiendo sin necesidad cosas que ya se han dicho muchas veces, responderá que no, no es así. En realidad hay una razón por la que vuelvo a explicar estas cosas. Y eso es lo que va explicando en las siguientes estrofas. Pero claro, antes de llegar aquí sigue lo que no habíamos terminado de la estrofa anterior. Presentaré concisamente y de acuerdo con las escrituras. Dido yene di spenke tola di tsangma dogne yongrewa so spenke tola ngone dordune ni jupa ni lungshi deshek segi don la lagrewas. Si sa diskin zabre so tsangma nyamdu malabna dis kabure. Ya, antes se que toma juma ne lungshi dudune ne cheva cha. Je, canise ngone spenko to. Claro, que me estaba preguntando qué tal y le explico que en realidad en castellano todo se dice al revés, o quizás en tibetano. Y entonces el tibetano empieza con lo que para nosotros serían las últimas palabras de la primera estrofa y va en el otro sentido. Es un poco difícil seguirle. Entonces vale, pues dice que acabarlo, presentaré concisamente de acuerdo con las escrituras una guía para la disciplina de los hijos de los sugatas. 스펀데 돌아네. 네 칼라 세바니스나. 세바니 네 칼라 세바니. Yo comí la comida. 네 세바에 칼라. 세바니스 나나라라. 나는 라 용그레스 이네 신다데 죽라 용그레스. 나 톰라 도기엔 나 도기엔 톰라 라베와. También decimos la comida. Sí. Sí, el sujeto viene en la misma posición, en tibetano y en español, pero después lo demás es... Entonces ellos dicen, yo la comida comí, o yo al mercado voy. Qué poético. Ya, también. 야, 나 되니? 주작 안 되지래. 나 주작 하시는 거야. 가나, 내어시비 전주 선반한테 당부 전주죠 토기. 상계다 전주 선반한테 당부 타이에 선정게 되네. 동해 내 초가다. 대다게 대화 된 적이 있어도 라나면 전주셔도 선계가 했어. 선대 때는 되는 semjengi dun dhubala, chiso paru dhishinba dhubi dhine, nyamni jabara yas. Nyamni jaba dhela dhine, sangye tabra chiba langi rimba. Wa dhine ki sangye tabra chiba langi rimba di, ta nyen dina la dhune shebi yin sonda.
empieza diciendo que primero puede escribir cómo los diferentes Budas y Bodhisattvas del pasado han desarrollado el espíritu de liberarse a sí mismos y a los demás de todo sufrimiento, y para actualizarlo, para realizarlo, se dedicaron a las prácticas, a las 6 prácticas, o las 6 perfecciones, a las prácticas de los bodhisattvas, también enseñando a los demás cómo hacerlo. Nada se va. Ta dende ji ni na dene yine ya dene te chara hange sö bara ba kane re ba sala de ni sö me de kai sna ni lung shi shi ni ba lung shi du de ne sha ba cha sala de ni chom den de ge lung da lu ru ya se ge shung ken na shi ni ya ma she gi ni so ba. Y a la pregunta entonces a Shantideva, ¿todo esto te lo has inventado tú o es de tu propia creación? Responde que no, lo he compuesto siguiendo la tradición del Buda y basándome en los textos de Nagarjuna y de sus discípulos más cercanos. 그 제가 가르치는 라 구구야 그래. 그 가에서 롱라때나 하구를 와서. 롱라다 또안에든 롱라때 쪽으로 루루 옆에서 숨는데 이게 와야나. 될라데나 될라 아무도 될라 채셔나 되기도 와. 그 제가 가르치는 라 구구야. 스미디냐 지지지가. A lo que el otro le pregunta, pues muy bien, pero como que yo también podría estudiar la tradición del Buda y dedicarme también al estudio de los textos de Nagarjuna y de sus discípulos, y entonces, ¿por qué te necesito a ti? ¿Por qué has vuelto a escribirlo todo? 데레데 얘네양 냥 디게 나라라 데네 둠데 보제 레라 보제 하고 대야시도 와 대보지 나라 되냐마 두두지 셰기니 예송다 뭐 마셔보자 마셔야 매대이네 냥 두두지마 그러니까 레라 하고 대보지 진짜 야보지 건주도 하자만 걸어 그 뒤에 봐 두두지네 봐 미참으로 좀 제대로 보여야 돼. 과대 보여야 되겠다. 시행돼 보여야 되겠다. La respuesta entonces que ofrece Shantideva es que lo ha hecho para ofrecer una sinopsis o un resumen de las enseñanzas que venían antes, creando algo fácil de comprender, fácil de practicar también, para que las personas normales también puedan dedicarse al estudio más fácilmente y a la práctica más fácilmente de lo que en realidad, si tuvieran que aplicarse al estudio de los textos originales, serían muchísimos. Entonces ha cogido lo que es mucho e intentado hacer una versión condensada de ello. 그래서 70이 있어요. 거봐. 와, 남보다 되는 주자지. 되는 거봐지. 되는 이거지. 되는 자와스. 숨이었다. De sum revés. 시시시시시였어. 시시. 주자가에서 태바천도 랑드르바 차상한테 땡지도 주자 인스. 하고 주자선하고 주자 세디 Gregor 시 시스고 하고서 가시긴데서라나 어 태바치면 랑을 못 받는 시 이주샤지 봐 네. 아들에 다 땡주 딜라때는 태바치면 랑을 못 받는 게 학과 치고 그래 슬라데 담보데 땡주들라 로존 챤네 주샤 강이 받아 소소 시고요 봐 거같이 돼 담보 시 받아 거같이 돼 내가 시기로다 다 시에는 nhập 타르는 얘기들은 거기에 된 저분 남기 제로 고마 타야 돼 니고 숨바들어서 Eso me robó. 다 저자 때는 시바되죠 시바될 때는 nhập 받으죠 nhập 받을 때는 지구상기 고마 타야 돼 치마 가마가마라 이제 재화된 재화를 했었다 저자라데 저제 냠닐라데 냠니 저부 상게 고마 타고라 됐어 뭐라와
Lo que sigue es una descripción entonces de 4 explicaciones de lo que escribe y por qué, diciendo, por una parte, lo que escribo en realidad es una versión, mi propia versión resumida de lo que ha venido antes, de todo lo que encontramos ya en las enseñanzas del Buda o en otros comentarios muy importantes que han venido antes. Lo escribo para que yo mismo pueda conocer el tema mejor y para que los demás también puedan llegar a conocer el tema mejor. Y ese conocimiento es importante porque así podremos practicar mejor, tanto yo como los demás, podremos dedicarnos a la práctica y con la esperanza de que de todo eso haya el resultado del logro de la iluminación completa para mí y que los demás también puedan lograr el mismo estado. Entonces es una inscripción de 4 partes. Lo que va a componer o lo que va a estar escribiendo, que lo hace para que él mismo y los demás puedan llegar a saber o conocer el tema mejor. Saberlo mejor es para poder practicar mejor y practicar con la esperanza de tener un resultado, que es el logro de la iluminación. Nada. 다 두스 가르쳐네. 따라 차상하고 두스 상관이 없어. 따라 암지 지인다. 암지 장애이 미진다나. 봐. 다 암지 장애이 미디기 암지 가래고 정기 메스나. 고라가 주셔야 다 나사르시네 가래도 나를 정리 미기 암지치기인데 걔나 속 암지치기인데 걔나 샤주 당연지 치기인데 어딘지 쉬어봐 암지 담아도 쉬어봐 어디나 가래고 치기인데 니고 치기인데 저러 시당보대 그때 봤다 다들은 치기이나 다들 아니 다 가래를 좀 치기인데 살라도 다 뒤대대 로저죠 봐. 지금 지다 보고 뒤로저도 쳐봐. 로저도 쳐보고 봐. 하고서. 로저는 그 셰트와 인구가 셰트로 봐. 셰는 다 라네나 깨시는 거 봐. 다 내가 무슨 줘야지 거 봐. 다 내가 무슨 줘네. 소소라 갖다 그랬으나. 소소라 민가들이 배샤라고. 시아나 편도 인구로 봐. tinta uchi labang laga, chesha tabachi labang limba kichi. Chesha ki, oda, liu kye da chebe dine, liu gu chebe dine, chunju ku shung di. Dila tasam chena, chesha dikde, shigi de, sheba kichi. Dila dine, kiranga nyapsu lang tu kure, diu kiranga tabu kure. Kiranga tu ne, kiranga shendu shebe de, sta shenga tu kure. Hawa o din rawashi pa. Es como si alguien también quisiera estudiar medicina y tuviera que explicar exactamente qué hace y por qué lo hace. Y podría empezar, o alguien podría interpelarle diciendo, pero exactamente qué es lo que quieres acabar siendo como médico. ¿Quieres ser un médico de cabecera? ¿O quieres ser dentista? ¿O quieres ser cirujano? Entonces podría dar una explicación de lo que en realidad es el tema principal. Dice, yo quiero acabar siendo cirujano, por ejemplo. La segunda parte sería la descripción de lo que tiene que estudiar. De que tiene que estudiar, tendrá que dedicarse a las clases, a las asignaturas, a los textos, y todo eso lo hace con el propósito de ir acumulando conocimiento sobre cómo ser médico. Y esto lo haría precisamente para poder ejercer como médico en algún momento. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué quiere ejercer como médico? Pues primero porque así se gana un buen sueldo, segundo porque hay reconocimiento social del hecho de ser médico y pues también porque puede ayudar a los demás con su trabajo. Entonces esta parte del texto es una explicación de algo parecido, donde Shantideva explica que está describiendo el camino a la iluminación, que lo hace para eliminar sus propias dudas y para que los demás también puedan ver eliminadas sus dudas,
Una vez eliminadas las dudas o acumulado conocimiento se puede practicar mejor y el objetivo de practicar es lograr un buen beneficio para uno mismo o para los demás. 이거 봐. 와라 경제나 되지. 와다 경제 되지 소리 시기요래. 아는 아주 이거 동바시나. Pues estas son las explicaciones hasta ahora de por qué existe el texto y qué tal si hacemos una pausa ahora.